cosas que han pasado. El problema fue este año que se empezó tarde y teníamos un muy ajustado cronograma en el cual no se podía atrasar de ninguna manera, como se podían atrasar en otros años, que por ahí no había problemas. Este año íbamos, digamos, día a día. Fue un problema. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con todavía unos temas que faltan dar y muy encima la fecha del parcial. Entonces, la idea es la siguiente. Yo voy a tratar de adelantar todo lo que pueda. Posiblemente me vayan a quedar dos temas que considero importantes, pero los voy a tener que dejar afuera del parcial. Uno, que es la clase que yo pensaba haber dado hoy, que era la parte de Zika, o sea, dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla y coronavirus. Entonces, esa clase se las voy a dar después del parcial. Se los prometo, va a estar esa clase colgada en el campus. Yo ya le mandé a Cookie la clase de entomología médica, así que probablemente Cookie la vaya a subir esta tarde o esta noche. Y bueno, vamos a ver cómo desarrollamos las clases en estos días, de manera de ver a qué llegamos la semana que viene. Yo sé que es jodido, pero bueno, ustedes tienen casi el 95% de los teóricos dados. Por lo tanto, le quedarían nada más que 2 o 3 temitas para ver. Vemos sobre la marcha a ver a qué llegamos, y si se puede pasar unos días el parcial, que me monto sobre otras asignaturas, y por eso es el problema de que no puedo manejar las fechas. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. La semana que viene vamos a tener más claro el panorama. Hoy vamos a empezar con inmuno. Vamos a empezar con inmuno para ver a ver qué pasa, que no puedo activarla. Profe, sí, te escucho. ¿parásitos entonces entran, aunque sean las generalidades o no? Parásitos va a entrar las generalidades y van a entrar por lo menos 3 temas. Yo considero importantísimo Chagas. Considero importantísimo Chagas. ¿Y por qué considero importantísimo? Porque Chagas produce un trastorno en el corazón de las personas que están con Chagas crónico. Entonces, hay mucha gente que se va a atender a la facultad y a los consultorios que les van a decir si tengo Chagas. Entonces, lo que les están diciendo es, tener cuidado con la anestesia que pones, no vayas a poner algo que me pueda llegar a ser un problema en el corazón. Eso ya se lo van a dar en fármaco, pero ustedes tienen que medianamente conocer. Y por supuesto, me da a veces bronca que vengan exalumnos que están trabajando con pacientes, vienen desesperados a decirme, sí, atendí un paciente con Chagas, ¿qué hago? Nada. ¿Te picó una vinchuca acaso? No, entonces ¿para qué te va a hacer problema? Si el problema es si te pica una vinchuca. Y si te pica la vinchuca, y como vieron, la vinchuca defeca para llenar todo su abdomen de sangre.
Entonces, justamente en el intestino posterior de la vinchuca es donde se desarrolla el parásito. Por eso es que también les di la parte de entomología, ¿sí? Para que en parte medianamente manejen lo que es un insecto. Medianamente, yo no pretendo que ustedes salgan parasitólogos o entomólogos, simplemente que tengan una idea acabada de lo que están viendo o de lo que se pueden enfrentar. Otro de los temas que también me va a quedar colgado, porque se había dejado de dar en la cátedra, es priones. ¿Por qué yo hago hincapié en priones? Porque han aparecido algunos gurúes de la bioseguridad que saltan y atacan a los odontólogos diciendo, ¿y ustedes a ver qué hacen para eliminar los priones? Entonces, yo los tengo que formar a ustedes de que sepan qué es un prión y sobre todo qué enfermedades produce el prión. Entonces, si las enfermedades que producen los priones no tienen nada que ver con la odontología, ¿para qué te va a preocupar de los priones? Si vos no vas a estar haciendo electroencefalogramas, por ejemplo. Ni vas, bueno, si llegás a dedicarte a la parte legal y haces autopsias, bueno, 5 centavos aparte. Pero el odontólogo general, ¿por qué se tiene que preocupar del prion? Entonces, bueno, ese es un dato que yo quiero dejarlos en claro a ustedes. Porque, ya les digo, incluso a una de las docentes en un momento medio como que la atacaron de otras facultades con esa estupidez de los priones. Y bueno, decime, citame un solo paper donde diga que la pulpa dental tiene priones. Si necesitas un paper que encontraron priones, yo te aplaudo y ahí cambiamos absolutamente toda la mecánica. Bien, basta de hablar. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ahora sí. Muy bien. Vamos a meterle pata. Intentaremos dar todos lo de activación, tanto de linfocitos T como de linfocitos B y la inmunidad celular y humoral. Vamos a ver. Esta es una frase que me gustó mucho. Este señor, César Milstein, que es argentino, trabajaba en el Instituto Malbrán y, bueno, se fue con una beca a Inglaterra y no volvió. Y allá fue que descubrió, junto o en paralelo con otra gente, lo que eran los anticuerpos monoclonales y por eso le dieron el premio Nobel. Él decía que el sistema inmunitario tiene una gran belleza. Es extraordinario. Uno siempre descubre un misterio, trata de resolverlo y cuando tiene toda la solución del problema, empieza todo de nuevo. Cuando ustedes estudian inmunología, toda la parte de inmuno en profundidad, para cuando vayan a rendir la materia, van a ver que cuando entendieron una cosa, abrieron una puerta, se encontraron con 10. No hay techo, no hay techo, no hay techo, no hay techo. Por eso empieza todo nuevo. Cuando uno se da cuenta de que entendió algo, le aparecen 25 dudas. Pero realmente es fascinante. Bien. Respuestas mediadas por células. Acuérdense que esto ya lo vimos. Existen dos sitios intracelulares, uno suelto en el citosol y en el núcleo, que están conectados obviamente por los poros. Y en este sitio
se van a multiplicar, como vimos, los virus, y también pueden multiplicarse algunas bacterias. O también está el sitio vesicular, dentro de organelas, en los cuales pueden llegar a multiplicarse nada más ni nada menos que algunas bacterias, como las micobacterias, y también algunos parásitos. Dentro de lo que es el citosol, el que va a encargarse de eliminar a estas células infectadas directamente a las células, no al organismo. Y esto que quede claro. Cuando una célula está infectada por un virus, el sistema inmune va a ir a matar la célula. Por eso en las hepatitis se ponen amarillos los pacientes, porque el sistema inmune fue y se cargó a los hepatocitos. Y el que va a hacer esto es el linfocito T citotóxico, que expresa el CD8, el cual reconoce al complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Dentro de lo que es el vesicular, acuérdense que esto lo vimos cuando tratamos el tema de tuberculosis, cómo entonces las micobacterias tienen ese arsenal de cosas para estabilizar a la organela membranosa, pues podemos llamarle, si quieren, ese fagosoma que no llega a producir entonces la unión con los lisosomas, porque estabiliza la membrana, porque todo lo que entra lo expulsa. ¿Se acuerdan? Ese espacio únicamente va a poder ser, digamos, liberado a través de la unión de los linfocitos T helper 1, que van a producir una sustancia que es el interferón gamma, el cual va a estimular a la unión fagolisosomal y la eliminación de los agentes, los parásitos, sean virus, parásitos, protozoarios o bacterias. Después está el extracelular, que son las proteínas, toxinas que están girando, dando vueltas por la sangre. Y acá la que va a ayudar a esto, sin ningún lugar a dudas, es la inmunidad humoral, a través del linfocito T helper 2, que también expresa CD4, ¿no? También va a reconocer el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Bien, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, un cobayito, una rata, un animal de laboratorio, o cuando nosotros mismos tomamos contacto por primera vez con un antígeno, vamos al ejemplo de lo que ha pasado o lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, durante un tiempo se va a producir la selección clonal. O sea, va a haber un montón de linfocitos que van a pasar y no van a reconocer al antígeno. Y va a haber algunos linfocitos que sí lo van a reconocer al antígeno. Entonces, esa es la selección clonal. A partir de que hay un reconocimiento, entonces va a comenzar a duplicarse la célula, va a entrar en una duplicación clonal, va a haber muchos clones para cada uno de los determinantes antigénicos del antígeno que esté expuesto, y va a entrar en lo que se llama fase logarítmica, en el cual entonces se va a estar produciendo IgM, la que sale en un primer momento a tratar de tapar el agujero. Al mismo tiempo se va a producir los cambios de clase, que ya habíamos visto cuáles eran las bases en el anterior parcial, y ahí entonces una parte de esa expansión clonal que se ha producido va a transformarse en plasmocitos que van a sintetizar inmunoglobulina G. Otra parte va a transformarse en células memoria.
estos linfocitos van a estar, perdón, ya plasmocitos, van a estar produciendo entonces una gran cantidad de anticuerpos. Cuando los anticuerpos empiecen a sobrar, entonces se va a comenzar a frenar la respuesta inmunitaria a punto tal de que la célula entre en apoptosis, o sea, se suicida la célula plasmática para evitar seguir produciendo un gasto de energía y producir una enorme cantidad de anticuerpos sin ningún sentido. Pero van a quedar las células memoria, ¿no? Luego va a venir un declive y se va a quedar de manera asintótica, o sea, siempre va a haber una cantidad detectable, aunque sea pequeña, de anticuerpos contra ese antígeno que ingresó. Distinto pasa en el segundo ingreso de un antígeno, sobre todo proteínico, eso también ya lo vimos cuando vimos antígenos, en los antígenos dependientes. Aquí, entonces, puede haber algún que otro linfocito que todavía no haya reconocido determinantes antigénicos y por lo tanto puede activarse algún que otro linfocito. Pero acá lo más importante es la reserva de células memoria. Reserva de células memoria que rápidamente van a entrar en división, rápidamente van a pasar de fase lag a fase logarítmica, log, y aquí lo que va a producirse va a ser IgG o IgA, de acuerdo a donde se haya producido el encuentro con el antígeno, o lamentablemente IgG. Luego va a pasar a la fase estacionaria, donde comienzan a morir las células que estaban produciendo anticuerpos. Luego directamente va a producirse un declive cuando mueran muchas de esas células y queden poquitas produciendo anticuerpos. Y finalmente va a quedar asintótica una producción sostenida de anticuerpos que van a proteger al individuo permanentemente de nuevos ingresos. Los linfocitos T va a pasar exactamente lo mismo, va a haber una primera selección y luego va a haber entonces un grupo de linfocitos T que van a ser de memoria, los que entrarán rápidamente en expansión clonal y van a, como de costumbre, a dejar linfocitos funcionales que van a entrar en apoptosis cuando ya no sean más necesarios y una parte quedarán como linfocitos T de memoria como para mantener permanentemente la respuesta inmunitaria en caso de un segundo ingreso. Los antígenos T independientes, les recuerdo, eran generalmente los polisacáridos, esos que tenían determinantes antigénicos repetitivos, que iban a activar independientemente a la población de linfocitos B1. Estos van a estar permanentemente en una fase lag, una fase log, una fase estacionaria o de meseta y de declive. En el segundo ingreso va a pasar lo mismo, una fase lag, una fase log, o sea, siempre va a haber la necesidad de esa fase lag porque no va a haber células de memoria. Y la única inmunoglobulina que se va a producir, acuérdense que es la IgM. Entonces, si hay células que se infectan por un virus, este virus tiene estas espículas, estas proteínas, inyecta su ácido nucleico, se multiplica y la célula va a expresar las proteínas virales que al ser reconocidas por el linfocito T citotóxico, el linfocito T citotóxico le informa a la célula que se tiene que matar, se tiene que suicidar. Y por otro lado, hay, por ejemplo, macrófagos que reconocieron a el
antígeno, estos macrófagos lo van a procesar, como ya vimos, lo van a presentar en el clase 2 y van a activarse debido a que el linfocito al activarse también va a producir citoquinas que son estimulantes. Hay una estimulación bidireccional, va a estimular a que el macrófago sea mucho más efectivo, mucho más efectivo. Y esto es lo que yo les estaba contando, de que cuando había, por ejemplo, micobacterias dentro de vesículas, por acción del estímulo del linfocito T helper 1 a través del interferón gamma, produce entonces la unión fagolisosomal con la muerte de la micobacteria. Lo mismo, la célula dendrítica es, como vimos ya en otros parciales, la célula que aparentemente, hasta lo que se sabe hoy, es la única que es capaz de inducir a un linfocito T helper virgen, o sea, naïf, que nunca había tomado contacto con ningún antígeno. Entonces, a partir de ahí se van a producir citoquinas, que espero poder darlas en la próxima clase, y estas citoquinas van a actuar sobre diferentes células de acuerdo a cuál sea la clase de citoquina. Profe, perdón que le interrumpa. Dime. No entendí bien eso del macrófago. ¿Qué acción tiene el linfocito T helper en el macrófago? Esto, fíjate, por ejemplo, acá tenés un macrófago que ha sido invadido por micobacterias. ¿Querés ponerle Mycobacterium lepra? Ponele Mycobacterium lepra. Vos sabés que si el macrófago no toma contacto con el linfocito T helper 1, este macrófago va a estar permanentemente infectado con el Mycobacterium lepra, se va a transformar en una célula grande, llena como de glóbulos de grasa, las células de Firkov, ¿te acordás? Del parcial pasado. Entonces, puede distribuirse en todo el organismo, va a ser verdaderamente un desastre si no se activa la inmunidad celular. En cambio, si el linfocito T helper 1 es activado por el macrófago o por la célula dendrítica, ya te voy a explicar la semana que viene que el macrófago, la célula dendrítica, va a producir dos interleuquinas, la interleuquina 12 y la 18, que fuerzan el cambio de T helper 0 a T helper 1. Y por lo tanto, el T helper 1, al producir interferón gamma, induce al macrófago a que genere la unión fagolisosomal que va a matar a las micobacterias. Por eso, cuando vos tenés una buena reacción celular, una buena inmunidad celular, vas a generar, o no te enfermas de lepra, o si te enfermas de lepra, va a ser una lepra tuberculoide, no una lepromatosa. Ahora, si en lugar de hacer T helper 1 se genera T helper 2, ahí estamos sonados porque vas a hacer una lepra lepromatosa que te va a invadir los órganos internos, vas a tener todo ese conjunto de cosas horribles que pasan en las lepras lepromatosas, sin tratamiento, ¿no? Hoy día tenés el tratamiento con antibióticos que morigeran y a veces hasta curan a los pacientes con lepromatosis. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver la semana que viene que el linfocito T va a producir una serie de citoquinas, las cuales van a ir a actuar sobre distintas células dependiendo muchas veces del antígeno que dio origen a la activación. Como yo les explicaba, por ejemplo, cuando ustedes se hacen una vacuna de toxoide tetánico, no van a activar el T helper 1, van a activar T helper 2, porque ahí lo que van a necesitar es que se produzca inmunidad humoral, o sea, que se produzcan anticuerpos.
no necesitan linfocitos T citotóxicos, porque el linfocito no es capaz de reconocer al antígeno en forma nativa. Bien, esto es un poco lo que vamos a ver la semana que viene, qué es lo que van a producir cada uno de los linfocitos y otras células para formar entonces la arquitectura de la respuesta inmune. Y esto es en parte lo que te estaba comentando recién. Si nosotros tenemos entonces un macrófago que reconoce que fue invadido el organismo por una micobacteria, entonces va a activar al T helper 0 para que se transforme en T helper 1. El T helper 1 va a producir interferón gamma y el interferón gamma va a inhibir la proliferación de T helper 2. ¿Por qué? Porque se necesita activar macrófagos, se necesita entonces que haya células y no anticuerpos. Pero si lo que ingresó es un toxoide tetánico, o sea, una proteína, lo que vamos a necesitar es T helper 2 y el T helper 2 entonces va a inhibir la producción de T helper 1 para que, porque necesitamos activar fundamentalmente al linfocito B para que se transforme en plasmocito y produzca anticuerpos. También a través de el T helper 2 se van a activar mastocitos y eosinófilos. O sea, un exceso de esto, de interleuquina 4, puede llevar a un exceso de esto, de mastocitos y de producción de inmunoglobulina E, con la consecuencia de una alergia. Bien. Ustedes se acuerdan que el cambio de isotipo era el cambio de la porción constante de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Y este cambio de isotipo es muy efectivo y se ha ido generando a través de la evolución. Por ejemplo, los peces o sobre todo los tiburones solamente tienen IgM, mientras que los mamíferos tenemos 5 clases de inmunoglobulinas. El tema acá es que las citoquinas actuando solas o en combinación, y eso va a depender del sitio en el cual se encuentre la célula presentadora de antígeno con el antígeno, va a depender entonces del tipo de interleuquina que va a producirse y en base a eso va a ser diferente el tipo de anticuerpo que vaya a producirse. O sea, básicamente, si yo tengo un encuentro con el antígeno en la zona orofaringe, lo que voy a necesitar acá es inmunoglobulina A. No voy a necesitar G, por ejemplo, tanto como IgA. Entonces, por eso en los nodos submucosos es que se produce el encuentro con el antígeno y se genera IgA. Mientras que en los ganglios, cuando el encuentro se produce en los ganglios, ahí sí va a producirse IgG porque, digamos, es importante para la respuesta inmune. Bien, es más o menos lo que veníamos hablando, agente invasor, citoquina, presentación de antígeno, de acuerdo al tipo de antígeno va a activarse el tipo de linfocitos y de acuerdo al tipo de linfocitos va a ser el tipo de linfocinas y esto va a llevar entonces a que, por ejemplo, el macrófago tome una actitud, por ejemplo, antitumoral o produzca algún tipo de citoquina que vamos a ver, por ejemplo, el factor de enlace tumoral alfa, que puede llegar a provocar un shock. El macrófago es una fábrica de sustancias, elabora un montón de cosas, esto lo vimos en el primer parcial. Y acá
vamos a poner énfasis la semana que viene en estos dos puntos, ¿no? Porque si el macrófago en su programa detecta que es un antígeno timo-dependiente o T-dependiente, va a activar la vía de la interleuquina 12, activando el T-helper1. Mientras que si detecta que es una proteína, por ejemplo, que está suelta, dando vueltas por el organismo, va a producir interleuquina 4 para activar a T-helper 2 y de esta manera generar anticuerpos que van a ser los necesarios. Bien. El macrófago va a activarse por dos mecanismos, básicamente. La acción del interferón gamma es fundamental. Fíjense que el interferón gamma es producido por el linfocito T helper. Cuando nosotros vimos SIDA, habíamos visto que el retrovirus lo que hacía era multiplicarse en los linfocitos T helper y que era una de las razones por las cuales bajaban las defensas. Si no tenemos linfocitos T helper, no vamos a tener interferón gamma y eso va a hacer que no se activen los macrófagos. Es por eso es que las personas con SIDA tenían esas infecciones, digamos, a repetición y tremendas infecciones, a virus, morían por cáncer. El interferón gamma va a ser potenciado por ejemplo, el lipopolisacárido de las gram negativas. Esto va a hacer que se genere una catarata del factor de necrosis tumoral alfa que puede llevar al shock. El interferón gamma también puede llegar a ser potenciado por el factor de necrosis tumoral. O sea, esto puede llevar a la generación de esto y esto puede llevar a que se genere más factor de necrosis tumoral alfa y ir a un desastre. De ahí la necesidad de los frenos que tiene el sistema inmune. Un poco lo que estuvimos viendo. Macrófago, macrófago fagocita, se encuentra con lipopolisacáridos. Esto hace que produzca interferón, que produzca factor necrosis tumoral alfa. Y como fagocitó y activó linfocito T helper 1, el linfocito T helper 1 produce el interferón gamma que va a activar a más macrófagos. Entonces es toda una rueda que necesita ser frenado en un momento. Eso por un lado. Los linfocitos T citotóxicos, acuérdense que todo linfocito T se llama T por timo y van a sufrir una importante selección en el timo. A punto tal, les recuerdo que de 1000 que entran sale uno, pero esos que salen son, digamos, todavía inmaduros, se llaman prelinfocitos T citotóxicos. Poseen su receptor de células T que reconocen antígenos, de lo contrario no lo hubiese dejado salir el timo, pero no maduraron todavía los sistemas líticos y para ello necesita de la interacción básicamente con la célula dendrítica. Cuando hubo un reconocimiento del TCR del antígeno específico, acuérdense, asociado a clase 1, si no, no reconoce nada, necesita de la exposición a citoquinas. La citoquina más importante acá va a ser la interleuquina 2 y eso no basta. Después también va a requerir de la activación de otros coestimuladores necesarios, sumamente necesarios, para que se produzca la respuesta inmune. De lo contrario, no pasa nada. Veamos. Una célula con complejo principal de histocompatibilidad presenta un antígeno a un linfocito linfocito T citotóxico. La célula presentadora de antígeno presenta a un T helper, acá sería un T helper, por ejemplo, 0, que pasa a T helper 1.
Este T-helper 1 va a producir interleuquina 2 e interferón gamma. Cuando tomó contacto con el antígeno, el linfocito T citotóxico lo primero que hace es terminar el receptor, que tiene 3 proteínas el receptor de alta afinidad, pero cuando el linfocito es naïf solamente tiene 2. Entonces, cuando toma contacto con el antígeno, lo primero que hace es sintetizar la tercera pata, la alfa. Ahí se vuelve entonces sumamente susceptible al estímulo con interleuquina 2 y inmediatamente que toma contacto con la interleuquina 2 comienza la expansión clonal. Ya a esa altura, a través del interferón también maduró, terminó de madurar y empieza a buscar el antígeno en otras células blanco y cuando lo encuentra le desencadena la apoptosis. Esto es importante que ustedes entiendan que es antígeno específico, es muy específico, no va a matar a cualquier célula, solamente aquella que porte el antígeno hacia el cual él está, digamos, seleccionado. Pero para eso requiere contacto estrecho, célula a célula. Vamos a ver que se llama incluso sinapsis, sinapsis inmune. Cada linfocito T citotóxico es capaz de matar a muchas células. Incluso puede tomar contacto con varias células a la vez y va a ir desencadenando la apoptosis en las distintas células donde se encuentra con el antígeno. ¿Cómo se produce esto? A través entonces, por ejemplo, de la liberación de gránulos que tienen estos componentes, perforinas, granzimas B y cerlinicina. Esto que está acá es la cita bibliográfica donde se encuentra esto, ¿no? Tras el contacto con la célula blanco, va a reordenar el citoesqueleto, los microtúbulos que se encuentran dentro de la célula, y va a liberar en el sitio donde está el reconocimiento antigénico estos gránulos terciarios, digamos, de 3 sustancias, perforinas, granzimas y cerlicinas, que va a ser internalizado cuando la célula blanco lo internaliza. Entonces el pH ácido de esa vacuola va a hacer que se polimerice la perforina, que hace canales entre la vacuola y el citoplasma, y eso hace que puedan salir las granzimas y al entrar en el citosol activan caspasas que desencadenan la apoptosis. Existen varios tipos de granzimas según el lugar donde van a cortar. La que habíamos visto, la granzima B, es similar a las caspasas, o sea, va a cortar las proteínas cerca de un aspartato o una asparagina. Esto en figurita, acá tienen la cita bibliográfica, el modelo trimolecular, cómo ingresa, cómo se produce, entonces el agujero dentro de la vesícula y cómo entonces desencadena la apoptosis. Otra de las formas de generar apoptosis es a través del sistema Fas-ligando o ligando de Fas y Fas. Fas es una molécula que se expresa en forma constitutiva en varios tipos celulares. O sea, que es constitutiva. Siempre en esos tipos celulares, prácticamente en todos, aparece esta molécula. Y el ligando de Fas es una proteína de la familia del factor de necrosis tumoral que se almacena en lisosomas y tras el encuentro, tras el reconocimiento antígeno,
por parte del TCR, va a entonces expresarse en membrana y de esa manera, cuando toma contacto con FAS, el ligando le desencadena la apoptosis. Otro es el sistema FAS, el ligando o ligando de FAS y TRAIL, que es el acrónimo de el ligando de TF, inductor de la apoptosis. Hay 5 tipos de TRAIL distintos. Es lo mismo, cuando el ligando de FAS va a tomar contacto con TRAIL, trimeriza y gatilla la apoptosis. Lo que les decía, el linfocito T citotóxico reconoce al antígeno en la célula blanco, reorganiza su sistema de microtúbulos, libera, esto es célula a célula, esto no existe esta distancia, libera las sustancias que pueden ser glicina, perforina granzima, o puede ser el ligando de FAS, y cuando se suelta de la célula blanco, esta entra en apoptosis. Apoptosis es un mecanismo sumamente interesante. Es un proceso biológico fundamental para el desarrollo de nuestro organismo total, completo. En un momento había una diferencia, hay autores que todavía la siguen poniendo, hay una diferencia entre lo que es apoptosis de lo que es muerte celular programada. ¿Cuál es la diferencia? Muerte celular programada es un programa que tienen determinadas células, sobre todo a nivel de lo que son los embriones, las células embrionales, que permiten, por ejemplo, que nosotros tengamos dedos, o que nuestros ojos estén abiertos. ¿Qué pasó con las células que teníamos acá en los párpados? Que ahora no existen esas células, murieron, entraron en apoptosis. ¿Por qué nuestros labios están abiertos? Las células que estaban acá entraron en apoptosis. La nariz está abierta, las células entran en apoptosis. ¿Ustedes se acuerdan de embriología? En un momento teníamos muñones y ahora tenemos dedos. El corazón, de los primeros momentos de vida del embrión, late, pero late una estructura sólida. En la medida en que va progresando la vida embrionaria, entonces entra en apoptosis las cámaras y van a entonces a producir la cavitación del corazón. No obstante a ello, también la apoptosis sirve para eliminar células que ya han cumplido su función, como yo les decía, de las células plasmáticas, o de los linfocitos, cuando ya no son necesarios, se gatillan entonces el suicidio celular. Es una forma de muerte celular, cumple un rol crítico. La anomalía, el bloqueo de la apoptosis, es una de las cosas que generan las células cancerosas y que lleva muchas veces a la progresión y el cáncer como cáncer, ¿no? Bien, la señalización ocurre por diversas vías. Hay 2 vías principales, una interna y una externa. Todas las vías convergen en un sistema de caspasas. Pero ahora voy a tratar de pasarles un video que quiero que me digan si se escucha. De lo contrario, se lo tendré que ir relatando yo. ¿Se escucha la música? No, profe. ¿No?
¿Se escucha la música? No, no se escucha, profe. ¿No se escucha nada? Ahí se escucha apenas, Ahí se escucha. bajito. A ver, voy a tratar de poner un poco más fuerte. Bien. Proceso de muerte celular programada fundamental para un organismo. Desarrollo embrionario, la apoptosis regula el crecimiento celular y tisular, mientras que en un organismo adulto ayuda a mantener constante la cantidad de células que componen un órgano o tejido. ¿Se escucha? Una de las características de la apoptosis es que la membrana celular no se destruye, impidiendo la salida al espacio extracelular del contenido presente. En un proceso inflamatorio, los linfocitos B tóxicos activados expresan proteínas inductoras de la apoptosis como el ligando de fase. Estas señales internas son captadas por las células blanco mediante receptores como la proteína FAS, conocidos como receptores de muerte, los que, al ser activados, desencadenan la vía extrínseca de señalización. Este ligando trimérico, al interactuar con su receptor FAS, conlleva a la oligomerización del receptor. Los receptores de muerte poseen también un dominio intracelular denominado dominio de muerte. El proceso de trimerización del receptor lleva a la unión de proteínas adaptadoras como FAT en la región intracelular. El complejo FAS y FAT atrae a este sitio a una caspasa iniciadora inactiva llamada procaspasa 8, activada producto de un corte proteolítico. En una visión de la hoja interna de la membrana plasmática se observa la formación de varios de estos complejos dentro de la célula. Las caspasas son un grupo de cisteína proteasa que median la ruptura de otras proteínas o de sí mismas en un residuo de aspartato de donde deriva su nombre. Aspartato proteasas. La proteólisis de procaspasa 8 separa el prodominio generando caspasa 8. Una nueva ruptura produce un fragmento grande y otro pequeño, los que se asocian para formar un tetrámero, la caspasa 8 activa. El proceso de activación se amplifica por el gran número de caspasa 8 que se activan. Estas moléculas conllevan a muerte celular producto del procesamiento directo de otras proteasas de la misma familia, como caspasa 3. La muerte apoptótica también puede ser desencadenada por señales intracelulares originadas por estrés biológico, lo que provoca una respuesta de la mitocondria activando la vía intrínseca de la apoptosis. En ella, las proteínas de la familia de BCL2 estimulan la apoptosis ejerciendo su acción sobre la mitocondria. Las proteínas de la familia de BCL2 se agrupan en 3 categorías. La familia de las proteínas antiapoptóticas, como BCL2 y BCL-XL. La familia de proteínas proapoptóticas de tipo multidominio, como BAX y BAC, y las proteínas proapoptóticas de tipo BH3 only, como PIB, PUMA y BAL. Señales de muerte intracelulares o intrínsecas pueden ser activadas, por ejemplo, en condiciones de que el DNA ha sido irreversiblemente dañado, como en células irradiadas por luz ultravioleta. En este caso, el factor de respuesta al daño, la proteína P53, reconoce la ruptura del DNA, se activa y une a promotores de genes que codifican para proteínas proapoptóticas sentinelas de la subfamilia BH3 only, como PUMA y NOXA. El citoplasma interactúa con proteínas proapoptóticas como VAX.
VAC se activa producto de un cambio conformacional insertándose en la membrana mitocondrial para formar un poro en la membrana externa de las mitocondrias. Esto permite la liberación de numerosas moléculas del espacio intermembrana, entre ellas el citocromo C y otros promotores de apoptosis, como SMAC Diablo y AS. La salida del citocromo C hacia el citoplasma es fundamental para la activación de la apoptosis y constituye el punto de no retorno de la muerte celular. El citocromo C, una vez en el citosol, induce la formación de un complejo llamado apoptosoma, formado por la oligomerización de la proteína de 3 dominios APAF1. APAF1, citocromo C y ATP forman este complejo proteico que se ordena en forma de rueda. A través de uno de los dominios de APAF1, el complejo une procaspasa 9, caspasa iniciadora activada por autoprocesamiento proteolítico, la caspasa 9. La caspasa 9 activada lleva el procesamiento de caspasas efectoras como la caspasa 3, desencadenando las últimas fases de la apoptosis. En condiciones como el cáncer, la apoptosis está inhibida por la expresión de proteínas antiapoptóticas como BCL2. Estas secuestran proteínas proapoptóticas como PUM, impidiendo la activación de VACs y la apoptosis. De esta manera, es el balance entre proteínas pro y antiapoptóticas en la membrana mitocondrial lo que determinará el destino final de una célula. Si el balance favorece a VACs, esta formará un poro en la membrana mitocondrial y se activará la salida del citocromo C, ocasionando la muerte de la célula. En ciertas condiciones, células en las que se ha activado la vía extrínseca, los receptores oligomerizados forman el complejo con FAC y procaspasa 8, pero solo generan una cantidad total de caspasa 8 activa muy baja. En estos casos, la caspasa 8 procesa proteolíticamente a la proteína BH3-mol y, de manera similar al mecanismo mostrado para PUMA, provoca la apertura del poro mitocondrial y salida del citocromo C, formándose el apoptosoma que activará a procaspasa 9 y 3. En este caso, la vía extrínseca, gatillada por receptores de muerte, activa a la caspasa 3 indirectamente a través de la vía intrínseca mitocondrial. Uno de los blancos más importantes de la caspasa 3 es la proteína CAD, inhibidora de una DNasa localizada en el núcleo. Caspasa 3 entra al núcleo a través del poro nuclear y degrada a ITRAL, liberando de este modo a la DNasa CAD. CAD activa rompe al DNA en fragmentos internucleosómicos, dañando irreversiblemente a la célula. Caspasa 3 en el núcleo también degrada la lamina nuclear, proteína que forma los filamentos intermedios que recubren por dentro la envoltura del núcleo. Las caspasas degradan esta matriz por ruptura proteolítica, y esto ayuda a promover la condensación de la cromatina y la ruptura nuclear. Las caspasas efectoras también degradan proteínas importantes en la polimerización de la actina, como la hexolina. Por lo tanto, al degradarse hexolina, se pierde la regulación que ejerce sobre la dinámica de los filamentos de actina, desmantelándose el citoesqueleto. Las células en proceso de apoptosis se caracterizan por diferentes cambios morfológicos y bioquímicos, como la disminución del volumen celular, la compactación de la célula y organelos, junto a su fragmentación para formar los cuerpos apoptóticos.
Estos cambios, producto de la degradación del DNA genómico, el desmantelamiento de la lámina del núcleo y el desensamble del citoesqueleto, son mediados en gran parte por la caspasa 3. Por señales presentes en su membrana plasmática, estos cuerpos apoptóticos pueden ser eficientemente eliminados vía fagocitosis. Consecuentemente, sus componentes son reutilizados por macrófagos o por células del tejido adyacente. La apoptosis es un fenómeno altamente regulado por diversas vías muy complejas, con mecanismos promotores o inhibidores. La desregulación de este proceso resulta en alteración de la homeostasis en los tejidos, generando condiciones patológicas como cáncer, autoinmunidad y muchas otras enfermedades. Bien, ¿qué les pareció? Está bueno, profe. Bien, profe. Yo les voy a subir un resumen que lo tengo hecho basado en este videíto para que tengan por escrito lo que dice y las clasificaciones. Yo también ahora se los voy a ir dando. Vamos acá. Bien. Convergen en un único sistema de proteasas efectoras, que es lo que decía el videíto. Bien, esto es lo que yo les estaba contando. Fíjense, en el sistema inmune varios millones de linfocitos son generados dañados y más del 95% muere. Las células que tienen un severo daño del ADN también, por eso la gente se arruga cuando se exponen demasiado al sol, porque se van muriendo las células y se van generando cicatrices. Esas son las arrugas. Las células autorreactivas son eliminadas tempranamente y aquellas que no cumplen con los parámetros requeridos también. Hay una diferencia importante entre apoptosis y necrosis. En la apoptosis no hay pérdida de la membrana externa, sino que se hacen burbujas, mientras que en la necrosis estalla la célula. La apoptosis se encoge, mientras que en la necrosis se hincha. No hay formación de cuerpos apoptóticos, obviamente, en la necrosis, ya que se hinchó y estalló, o se murió porque ustedes lo cortaron. La apoptosis requiere gasto de energía para hacer todos los procesos que vimos. La necrosis no, es pasiva. La fragmentación del ADN en escalera, vieron cómo el ICAD, que es el inhibidor de CAD, cuando caspasa 3 saca el inhibidor, han hecho como si fuese una tijera que va cortando el ADN. Entonces, por eso se fragmenta. En la necrosis, como estalla la célula, sale el ADN y bueno, se va a digerir de acuerdo a las enzimas que se encuentren. Acá en apoptosis puede morir una sola célula, mientras que en la necrosis, acuérdense lo que yo siempre les decía, generalmente cuando ustedes van a cortar con un bisturí, van a morir aproximadamente 8 a 10 células a cada lado de la herida del corte, cuando es bien neto. En apoptosis no hay inflamación, sí lo va a haber en la necrosis. Acuérdense que es uno de los mecanismos por los cuales se produce inflamación. Acá lo que les dice esto es que en apoptosis la célula se suicida y la célula injuriada, o sea, lo que decía hace mucho, que una célula por apoptosis muere por suicidio y por necrosis muere por asesinato. Las caspasas son enzimas proteolíticas
que van a cortar sustratos de aspartato, por eso se llaman a nivel de la cisteína, del aminoácido cisteína, por eso se llaman cisteína aspartato proteasas. Hay solamente 11 descritas en el humano, y no todas van a ser proapoptóticas, hay también proinflamatorias. Vieron que eran compuestos por 4 cadenas, 2 idénticas grandes y 2 chiquitas que se unen, es un tetrámero. Y bueno, de acuerdo a las funciones, ya vimos, van a ser proinflamatorias o proapoptóticas. Después hay un segundo grupo que no las nombra el videíto, pero también son importantes. Este es un resumen de todo lo que habíamos visto. Estos son las proteínas. Estas son las antiapoptóticas, BSL2 y BCL-XL. Estas eran las proapoptóticas del tipo multidominio, BAC y BCL-XS. XL era grande, anti, y la XS Pro, y las de un solo dominio, BID, BAD y BOD. Y acá está lo que ya vieron. Primero hay condensación de la cromatina, encogimiento celular. Va a terminar siendo entonces todo un montón de globitos en los cuales las células de alrededor lo pueden llevar a fagocitar. Esto natural killer lo vimos en el primer parcial. Son derivadas de la médula ósea, no producen marcadores, no tienen marcadores ni de células T ni de células B, tampoco tienen TCR, no maduran en el timo, y lo que van a generar es justamente el mecanismo citolítico es similar al linfocito T citotóxico, pero van a reconocer a aquellas células justamente que no porten el complejo principal de histocompatibilidad. Aquellas células que reconozcan el complejo principal de histocompatibilidad propio, el receptor KIR, que es el inhibidor de la muerte, entonces hace que el NK se suelte y no produzca la muerte de la célula. También pueden hacer este tipo de citotoxicidad los macrófagos, ¿no? Estos, los NK, que van a reconocer células blancas a través del previo reconocimiento de anticuerpos, o sea, hay una célula. La célula tiene algunos antígenos que vienen los anticuerpos y reconocen esos antígenos. Viene el NK o el macrófago, reconocen la porción FC de los anticuerpos y matan a la célula. Por eso se llaman anticuerpo dependiente, célula mediada, citotoxicidad. Citotoxicidad mediada por células, anticuerpo dependiente. Las LAC, que en alguna época se escuchó mucho, el linfocito agresivo activado por, o asesino, activado por linfocina, eran un tipo de células que, o sea, son NK, que se sobreestimulaban con interleuquina 2 y después se reinyectaban en los pacientes y se hizo un tratamiento del cáncer, pero no dio mucho resultado. Pero pueden escuchar las Black Cells por ahí. Bien. La magnitud de la respuesta inmune va a estar determinada entre el balance de los pro y los anti, o sea, de la tolerancia. Siempre va a ser el antígeno el que determine qué tipo de inmunidad y qué tipo de células van a ser las que se van a activar. Y los mecanismos regulatorios pueden encontrarse tanto en el reconocimiento, en la activación o en el bloqueo o la última fase.
Los linfocitos que son vírgenes se extravasan de los órganos linfoides secundarios y van a ir dando vueltas buscando el antígeno, a ver si en algún momento se encuentran con la célula dendrítica que les está presentando el antígeno que su PCR reconoce y de esa manera comenzar su activación. Esto va permanentemente circulando. Bien. Sigamos entonces con la siguiente parte. Un segundito que vamos a ver si puedo. Bien. A ver si ahora puedo compartir. Bien. Muy bien. Acá entonces vamos a tratar de ver cómo los anticuerpos se generan, cómo se activan los linfocitos B y de qué manera entonces actúan los anticuerpos. Sabíamos cómo actúan los linfocitos T. Vamos a ver ahora cómo actúan los anticuerpos y de qué manera interaccionan con el antígeno. Acuérdense que los antígenos, los patógenos, tenían determinadas sustancias que eran los PAMs, que podían ser reconocidas por algunas células, como por ejemplo la célula dendrítica, y la célula dendrítica lo internalizaba, mataba esos patógenos, iba entonces madurando y llevaba la información hacia el ganglio, donde transfería la información a los linfocitos. Las células presentadoras de antígeno, acuérdense que podían ser tanto macrófagos, células dendríticas o linfocitos B. Los linfocitos B van a capturar sobre todo los antígenos solubles que estén dando vueltas a través del BCR. Una vez que se produjo entonces el reconocimiento, lo internalizan, lo procesan y van a presentar en el clase 2, también puede ser clase 1, pero van a presentar en clase 2, reconocen, internalizan, procesan, presentan. Ahora, esta presentación no es tan sencilla como a veces intentamos explicarla, ya que necesita del reconocimiento, por empezar, del complejo principal de histocompatibilidad, a través del CD4, por ejemplo, del péptido antigénico a través del PCR, y de la unión de moléculas de adhesión y moléculas coestimuladoras. Por ejemplo, el que está últimamente hablándose mucho es el ICOS, que es coestimulador inducible. Mucho se habla porque se está estudiando como target para el tratamiento de cáncer. Bien, el desarrollo de una respuesta inmunitaria eficaz depende de las señales, de los receptores específicos de la membrana y de las señales adicionales. Acuérdense que si no existen estas señales adicionales, no va a producirse la reacción inmunitaria. Entonces, también es una posibilidad de tratamiento de aquellas enfermedades autoinmunes.
La tercera señal va a ser dado por las quimioquinas o quimiosinas o las citoquinas. Las señales coestimuladoras más destacadas son, por ejemplo, el CD28 y sus ligandos, como el ligando ICOS. Otra molécula muy importante es la CD40 y el ligando de CD40. Esto, si no está esta señal, el linfocito B no va a activarse. Y la coseñal, que es el ligando de CD40, está en el linfocito T helper. La mutación justamente va a llevar a que deje de producirse el cambio de isotipo y solamente se produzca IgM. Una complicación, digamos, no menor, ya que las personas que sufren este tipo de enfermedad solamente producen IgM, nunca producen IgA, no producen IgG. Si no producen IgA, imagínense todos los problemas respiratorios que eso trae. Respiratorios, si es que llega a tener diente, va a producir caries. Por supuesto, también no van a generarse los centros germinales y estos chicos mueren en edades bastante tempranas, lamentablemente, porque no sobreviven a las infecciones, por más que sean infecciones tontas. Bueno, el CD40 se expresa en muchas células, incluso se habla... Profe, perdón, sería una coestimuladora esta, ¿no? Gran coestimuladora. Gran coestimuladora. Fundamental, fundamental para el cambio de isotipo. Fundamental, fundamental. Si no hay la coestimulación, es como que no existiese el linfocito T helper, porque el linfocito T helper tiene el ligando, pero si no está la CD40, no hay manera de que el ligando actúe. Y se expresa también en células tumorales, como los linfomas, mielomas, carcinomas. Por eso es uno de los targets de los tratamientos que se están pensando. Bueno, se habla de que las señales mediadas por el ligando de ICOS modifican la capacidad migratoria, de maduración y de presentación de antígenos. Fíjense, la función de los osteoclastos. Esto tiene que ver con odontología, ya que si hay un defecto de este tipo de coestimulación, no habría posibilidad de correr los dientes por ortodoncia. Y también lo emplean las células cancerosas para favorecer su metastatización. Por eso, el potencial de estas moléculas en inmunoterapia es increíble. Cuando se pueda, digamos, tener un concepto acabado de cómo es su funcionamiento. Como todo lo que yo les decía, hay un avance, una estimulación, pero también tiene que haber un parate, porque si ustedes van en un auto y no tienen freno, se hacen torta con una columna. Y el sistema inmune también tiene que tener un freno, porque comienza un alocado gasto de energía que puede llevar a serios problemas. Entonces, esos son los puntos de control inmune. Son reguladores de la estimulación. Estas vías son importantísimas para la autotolerancia, si no, se volvería el sistema inmune contra el mismo individuo. Entre las moléculas que actúan en estos puntos de control está esta CTLA4, que en castellano es proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos. Proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos, o también conocida como CD152.
Esta CTL4 es un receptor de proteína que regula negativamente las respuestas inmunitarias. Un freno. Para. Se expresa en forma constitutiva en los linfocitos T reguladores, los que van a poner la pata en el freno. Y solo se regulan más en linfocitos T convencionales después de la activación. Y es muy notable en muchos cánceres, sobre todo en los agresivos, en los que rápidamente metastatizan. Actúa como un interruptor de apagado cuando se une al CD80 o el CD86. ¿Qué pasa cuando hay una regulación en más? Se han descrito células cancerosas que son capaces de estimular el mecanismo y conseguir la inactivación del sistema inmune. Por eso tenemos un cáncer y el sistema inmune no lo rechaza. Los trastornos de regulación en menos es al revés. Cuando está en menos es que nuestro sistema inmune nos agrede. Por eso está relacionado con lupus eritematoso sistémico, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide o enfermedades linfoproliferativas. Y este sería en parte el mecanismo, ¿no? Supónganse, si tenemos esta CTLA4, bloquea entonces la activación y la célula tumoral sigue lo más chocha. Si nosotros llegásemos a poner un anticuerpo monoclonal contra esta CTLA4, podríamos llegar entonces a inducir la muerte de células tumorales. El problema, y por eso digo, hay que tener muchísimo cuidado y estudiarlo mucho, porque bloqueamos CTLA4 cuando tenemos una célula tumoral, pero esto también puede ser que se induzca a una autoagresión. Bien, les recuerdo que los linfocitos B reconocen los antígenos nativos, o sea, los que están dando vuelta los pueden capturar el linfocito. Y los antígenos pueden tener epitopes de distintos lugares de la molécula, de la molécula de proteína. Entonces, primer estímulo es la unión TCR con el péptido antigénico presentado en el complejo principal de histocompatibilidad, que se encuentra en el linfocito B. El segundo estímulo es toda esta, el CD40 ligando, el ICOS. Y el tercer estímulo se da cuando el linfocito de helper comienza la producción de citoquinas. Y aquí tenemos una microfotografía de una sinapsis inmune. Fíjense que esto es la membrana, o sea, fíjense que están prácticamente membrana a membrana. Membrana a membrana. El linfocito T con la célula. Membrana a membrana. Bien. Cuando entonces una célula dendrítica capturó, migró, presentó en los ganglios. Pero si el antígeno se coló por la vía linfática y entró en los ganglios, puede que lo hayan capturado los linfocitos B que se encuentran en los ganglios, en los folículos. Una vez que este linfocito B capturó a un antígeno, lo procesa, dijimos, y lo presenta a un linfocito T. Una vez que se comenzó a esa activación, entonces va a generar cambios, como por ejemplo esa expansión clonal, que de un linfocito se van a hacer muchos cientos o miles. No solamente va a haber un linfocito, sino va a haber varios, y por lo tanto el centro germinal va a ser mucho más grande, lo que va a agrandar el ganglio, y por eso ustedes lo pueden palpar. Imagínense que ustedes van a estar palpando un grupo de linfocitos B cuando tocan un ganglio que está hinchado.
El ganglio tiene distintas zonas, y estas zonas van a ser diferentes, también la composición de células, porque van a estar en diferentes estadios de maduración. Entonces, tenemos un linfocito que está activado, va a comenzar a producir una mitosis. De la mitosis va a generarse determinadas modificaciones. Acuérdense la mutación, la hipermutación somática que ocurría en los linfocitos y que no ocurría en otras células. Esa hipermutación somática va a dar células de alta afinidad y células de baja afinidad hacia el antígeno. Las células de baja afinidad no sirven y por lo tanto van a ser fagocitadas, van a entrar en apoptosis y van a desaparecer. En la zona clara, entonces, van a encontrarse los linfocitos con una célula folicular dendrítica y ahí va a comenzar entonces a estimularse a través de los linfocitos T helper 2 el cambio de isotipo. Los icosomas son los cuerpos inmunes que han sido fagocitados y presentados, y a partir entonces de este estímulo, dijimos, se van a transformar en células plasmáticas, un grupo va a ser y otro grupo va a transformarse en células memoria, que van a estar esperando un nuevo ingreso. Acá están las distintas interleuquinas que vamos a estudiar la semana que viene y cómo el juego de estas interleuquinas va a determinar los cambios de isotipo hacia una IgG1, IgG2, o hacia una IgA, o hacia una Ig. Esto era lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan de los cambios de isotipo? Cómo se producía este rearreglo, ya estaba en la época embrionaria, ¿no? Era el rearreglo primero de J, luego B de J, que iba a unirse a mu y delta, luego mu y delta desaparecían y se comenzaba a sintetizar entonces ARN mensajero con cadena gamma. Bien, más de lo mismo. Los anticuerpos son las formas solubles del receptor del BCR, ¿no? Los anticuerpos son sintetizados solamente por células plasmáticas. Las células plasmáticas no son linfocitos B, porque los linfocitos B poseen BCR y las células plasmáticas no. Por lo tanto, es una célula que evoluciona a partir de un linfocito B. La síntesis proteica de anticuerpos y del BCR parten de dos moldes de ARN diferentes. Bien, la respuesta primaria y la respuesta secundaria, el linfocito B en la respuesta primaria es un linfocito naïf, un linfocito virgen, en la respuesta secundaria ya es un linfocito memoria. El periodo de latencia hasta que se activa el linfocito tarda entre 4 a 7 días, por eso nos resfriamos y a la semana ya estamos mejor de algunas enfermedades que superamos. Mientras que cuando tenemos memoria, a las 24 horas ya vamos a tener una respuesta. La magnitud va a ser variable de acuerdo al antígeno y de acuerdo a cómo está el sistema inmune, ¿no? Mientras que la respuesta secundaria es 100 a 1000 veces mayor que la respuesta primaria. En la respuesta primaria, acuérdense, hay IgM predominantemente, mientras que en la respuesta secundaria es IgG. La afinidad de IgM es baja, la afinidad de IgG es alta. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. La respuesta inmunitaria tiene que discriminar necesariamente entre lo que es propio y lo que no es propio. Idealmente debería dejar memoria,
Pero entre la memoria y la especificidad hay un problema. ¿Por qué? Porque si nos está cambiando el antígeno permanentemente de estructura, la memoria inmunológica no sirve. Y es lo que ocurre con el SIDA o es lo que ocurre con la hepatitis, por ejemplo, C, o lo que se está viendo del coronavirus. Cambia, muta, y por lo tanto la respuesta que se montó no sirve. Y como es tan exquisitamente específico, perdemos eficiencia. Bien, esto es qué pasa. ¿Por qué se dicen anticuerpos neutralizantes? Porque neutralizan, por ejemplo, las toxinas. ¿Por qué se dicen anticuerpos opsonizadores? Porque opsonizan y esto facilita la fagocitosis de las bacterias. ¿Por qué se dice anticuerpos activadores de complemento o fijadores de complemento? Porque obviamente si IgG o IgM fijan complemento por la vía clásica. Son denominadores antiguos, pero muchos todavía los siguen usando. Y acá viene una serie de datos interesantes de muchas veces utilizamos este lenguaje y ahora lo aclaramos. Cuando el anticuerpo se encuentra con el antígeno, se une y forma lo que se llama complejos inmunes. Los complejos inmunes, generalmente, si es IgE o IgM, activan complemento. Los complejos inmunes son generalmente pequeños cuerpos de inclusión que cuando están dentro de las células dendríticas se llaman icosomas. Cuando esto ocurre en sangre, los complejos inmunes se llaman complejos inmunes circulantes. Muy importantes, ya vamos a ver en patología qué importancia tienen los complejos inmunes circulantes. El fragmento de C3b, ¿se acuerdan que se iba partiendo? C3a activaba y producía más inflamación, y C3b se unía a el complejo de antígeno-anticuerpo, y como C3b tiene receptores en las células fagocitarias, por eso es que el complemento facilita, mejora la fagocitosis. Interesante, es el receptor de complemento 1. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos tienen este receptor y es la razón por la cual los glóbulos rojos son capaces de pegar a los complejos inmunes circulantes, y al llegar al vaso, el vaso puede limpiar el glóbulo rojo de complejos inmunes circulantes, en lo que se llama el clearance de complejos inmunes circulantes. Muy importante función, importantísima función de los glóbulos rojos, importantísima función de estas células que en mi época no le llamaban células, que ayudan a mantenernos limpios de gérmenes. Bueno, esto ya lo vimos, los receptores de la producción FC fijan complemento. El complemento es digerido, bla, bla, bla. Esto ya lo vimos. El objetivo básicamente es eliminar complejos inmunes. La eliminación del antígeno entra primero en una fase de equilibrio hasta que se seleccionan los clones que lo van a reconocer. Después, cuando ya comenzaron a multiplicarse y se produjo la expansión clonal, hay una fase de declinación catabólica y finalmente una fase de declinación inmune cuando hay muchos. Cuando se produce entonces la respuesta inmunohumoral ante el primer ingreso, va a tener la fase lag, que ya vimos que era la selección de las clonas, de las células que van a reconocer el antígeno. Luego comenzaba la duplicación de estas células,
llegaba un momento en el cual se detenía porque ya no había más antígeno y comenzaba a morir, empezaba a morir, a morir, a morir, a morir, y ya en este momento mueren muchas células y comienza a bajar la cantidad de anticuerpos que va a quedar entonces asintótica. O sea, no llega nunca a cero. A veces puede ser poco detectable, pero siempre hay. Cuando hay una respuesta secundaria, después de una respuesta primaria, la respuesta es mucho más rápida. La fase lag es brevísima, la fase log es mucho más pronunciada, la meseta se da igual que en el momento primario, pero la curva de declinación deja el nivel de anticuerpos siempre más alto. Esta es la razón por la cual se requieren 2 dosis, por ejemplo, de una vacuna. Cuando tenemos una separación de anticuerpos, entonces vemos que en la primera etapa va a ser fundamental la cantidad de IgM. El IgG empieza más tardíamente, acuérdense que es alrededor de los 7 días que empieza a aumentar el nivel de IgG. En la respuesta secundaria pica la IgG, y prácticamente la curva es por IgG, y la IgM de existir, muchas veces no existe, esto no existe, en la mayoría de los casos, es por aquellos antígenos que quedaron dando vueltas, determinantes antigénicos que quedaron dando vueltas y que no activaron en un primer momento a los linfocitos B vírgenes. Esta parte es importantísima porque muchas veces uno cree que el antígeno viene, está acá, esta bacteria viene el anticuerpo y lo agarra, firme, y lo agotó. No, no. Las uniones son débiles, débiles, débiles. Son uniones no covalentes, múltiples y reversibles. Uniones no covalentes, como puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals y uniones hidrofóbicas. O sea, está permanentemente habiendo fuerzas de atracción y de repulsión. De atracción y de repulsión. Cuanto más sean las fuerzas de atracción, más afinidad va a tener el antígeno. Cuanto más sean las fuerzas de repulsión, menos afinidad va a tener hacia el antígeno. Acuérdense de estos: puente de hidrógeno, uniones electrostáticas, Van der Waals y uniones hidrofóbicas. Por lo tanto, estas uniones van a tener que tener estructuras que sean complementarias, o sea, que encajen, pero siempre de manera débil. Se deben, cuanto más zonas con enlaces no covalentes, mayor es la afinidad que tenga. La distancia entre el antígeno y el anticuerpo es muy pequeña. Y cuanto más atracción haya, más complementariedad haya, mejor todavía. Ahora les pongo un dibujito, un esquema de esto. La clave de la unión está en la complementariedad. Si esta es buena, se produce la exclusión del agua, lo que permite un acercamiento estrecho entre el epitope y el paratope. Acá les pongo. La afinidad, entonces, que yo les estaba comentando, son las fuerzas en la interacción entre el epitope y el paratope. Si yo tengo muchas zonas del anticuerpo que tienen atracción con el antígeno, entonces yo tengo muy buena afinidad. Ahora, si yo tengo zonas de fuerte rechazo entre el antígeno y el anticuerpo, tengo baja afinidad.
Por lo tanto, la afinidad va a ser el balance entre la fuerza de atracción y la repulsión. Si esto aplicamos la ley de masa, podemos tener una constante de equilibrio entre las uniones antígeno-anticuerpo unidos y los antígenos y los anticuerpos separados. Yo para esto siempre hacía un recordatorio, quizá, no sé si se seguía haciendo en la época de ustedes, pero en mi época, donde éramos todavía chiquitos, se hacían las reuniones por ahí en una casa, que se ponía música, entonces por ahí algunos se ponían a bailar y otros se ponían con un vaso mirando a ver quién le daba bola. Bueno, entonces ahí se podía también aplicar esta ecuación. Uno podía saber si había mucha o poca afinidad entre los que habían ido a esas reuniones. Si había mucha gente bailando y pocos estaban sueltos, había mucha afinidad. Mientras que si había muchos que no estaban bailando y poquitísimo o ninguno bailando, no había afinidad. Es lo mismo. Si ustedes lo aplican a la ley de masas, van a ver que se puede perfectamente usar ese ejemplo. La avidez es la fuerza. ¿Eh? Te consulto, ¿no hay que entregar la sala? Sí. Bueno, que me llamen para decirme. Está bien. No, yo quería saber nada más. Sí, en cualquier momento me pegan el grito. En cualquier momento, pero me quedan poquitos, que se aguanten. Así terminamos. La avidez, entonces, habíamos dicho, la afinidad es la cantidad que quedan pegados contra los que evitan que se peguen. Mientras que la avidez es la fuerza total de unión entre un antígeno con muchos determinantes y anticuerpos multivalentes. Entonces, los antígenos naturales obviamente tienen muchos epitopes distintos. Cuando un antígeno entra en un individuo, este produce antisueros, o sea, produce muchos anticuerpos contra los distintos determinantes antigénicos o epitopes que tiene ese antígeno. Volvemos al ejemplo del antígeno proteína humana. Yo, proteína humana, determinante antigénico oreja izquierda, oreja derecha, nariz, dedos, dedo índice, dedo medio, Entonces, si meto una proteína humana en un conejo, voy a tener tantos, digamos, distintos clones como distintos epitopes tengo. Entonces, en ese caso se habla de la avidez del antisuero, que es la fuerza en conjunta de todos los anticuerpos de ese antisuero contra el antígeno multivalente. O sea, yo tengo pegado a mí, como proteína humana, anticuerpos que me agarran de la oreja derecha, de la oreja izquierda, de la nariz, de los dedos. ¿Se entiende? Esa sería la avidez. Los factores que contribuyen a la avidez del antisuero son complejos, pero el más importante es la multivalencia del antígeno. La fuerza de unión de un antígeno complejo multivalente a muchos anticuerpos es mucho mayor que la suma aritmética de la fuerza de unión de cada anticuerpo. La avidez refleja mejor la situación fisiológica, pero la afinidad nos caracteriza lo que ocurre en cada anticuerpo en concreto y su interacción con el determinante antigénico. La especificidad es la capacidad de un anticuerpo individual de combinarse con un sitio específico. También es la capacidad de una población de anticuerpos de combinarse con un solo antígeno. Esto muy estudiado en los anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal es tan exquisito que solamente se va a combinar exactamente con un antígeno, con una estructura y nada más. Por ejemplo, tenemos el anticuerpo anti-A
y tenemos el antígeno A con el determinante antigénico A. Aquí es fantástica. Pero puede estar el caso, por ejemplo, en los estreptococos, que un estreptococo antígeno B comparte un determinante antigénico que sea parecido, por ejemplo, a las proteínas del corazón. Aquí tenemos entonces una reacción cruzada. Tanto sea igual o parecida. Acá puede haber poca afinidad, pero hay una interacción. ¿Me están llamando? Bueno, ya termino. Ya termino. Lo mismo. Lo mismo. Selección clonal, producción de IgM, cambio de isotipo, producción de IgG. Fase estacionaria, importantísimo la producción de células memoria. En la respuesta secundaria ya tenemos algún linfocito bebé y dije, puede que esto no exista, pero hay una reserva de células memoria que cuando entra nuevamente el antígeno rápidamente pasan de fase lag a log y se produce entonces IgG con, por supuesto, la producción también de células memoria. Los linfocitos T pasa algo exactamente parecido. Va a haber una reproducción de linfocitos T y algunos van a quedar como memoria y otros van a quedar entonces como funcionales hasta que se presente el caso de que desapareció el antígeno y se desencadena la apoptosis. Bien, pisé 15 minutos la otra sala. Niños, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? dime. Entonces, ¿qué entra de parásitos al final? En generalidades sería Chagas y artrópodos. Generalidades, vamos a... Espera que dejo de compartir. Estaríamos hablando de generalidades, de Chagas, de Toxoplasma y de Leishmania. Artrópodos es interesante porque por artrópodos van a ver toda la parte de los mosquitos que transmiten las leishmanias, van a ver la vinchuca que transmite Chagas, van a ver también los mosquitos. Se le está pasando muchísima importancia. Ojalá pueda darles la clase de dengue en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Panamericana de la Salud. Le dedican casi más tiempo a hablar sobre digamos, el mosquito, de cómo vive el mosquito, dónde vive el mosquito, cuándo pica el mosquito, cómo se puede, digamos, trabajar sobre el mosquito para eliminarlo, cómo deberían de trabajar los estados para eliminar al mosquito. O sea, hablan más del mosquito que de la enfermedad casi. Porque si nosotros llegásemos a eliminar al mosquito, eliminaríamos 3 enfermedades, 4. No a cualquier mosquito, sino a el Aedes aegypti. Hoy justamente charlando con la profesora de materiales, ella se acordaba que por allá lejos, por 2007, 2008, en un curso que di, que ella estaba, yo decía que había que tener muchísimo cuidado porque nosotros teníamos el mosquito que transmitía chikungunya. Sí, transmitía el Zika. Que ese mosquito en ese momento estaba en el norte, pero que perfectamente, debido a las condiciones que se estaban presentando del calentamiento global, ese mosquito iba a entrar en nuestra zona. Y entró.
Y en 2013 se produjo el primer caso de chikungunya en América Latina. Y ahora agárrate, Catalina. Espero que vengan a esa clase, si no la doy para el parcial, espero que vengan porque son temas interesantes que ustedes como odontólogos deben de estar formados en esos temas. Si no, pregúntenselo a la doctora Mateu, que como odontóloga de servicio público está en las campañas de prevención de dengue. Entonces, no es loco decirles que tienen que estar informados, tienen que estar informados, tienen que estar formados, tienen que estar formados. Me están puteando, perdón, me están diciendo barbaridades. El martes, entonces, seguimos con inmunidad, a ver si puedo terminar con inmunidad y darles la parte de virus, de dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y coronavirus. Espero poder hacerlo. Niños, si tienen alguna pregunta, mientras están entrando sus compañeros el martes, me las hacen. ¿Estamos? Anótenlas. Chicuelos, los veo el martes. Buen fin de semana. Chao, profe. No, profe, Gracias. 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 Chao.